noches. Nos encontramos reunidos una vez más para continuar con las clases del libro de Génesis. Pero antes de empezar, los quiero invitar a que me acompañen en una oración para que Dios sea guiando esta clase y que el Espíritu Santo sea quien nos ilumine y nos dé la sabiduría en este momento para que nosotros podamos entender realmente el verdadero mensaje. Inclinemos nuestras cabezas. Señor, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias, Señor, porque tú eres quien nos guía en todo momento. Gracias por la oportunidad de aprender de tu palabra y te pido que hoy nos ilumines a todos nosotros los que estamos siguiendo esta clase para que podamos entender, Señor, el verdadero mensaje. Úsame como hombre para poder, Señor, decir tu palabra y no la mía. Que sea tu mensaje y no el mío, Señor, y que tu Espíritu Santo siempre vaya delante de nosotros para que sea, Señor, quien extiende el camino y abra las puertas. Te lo pedimos, Señor, en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, nuevamente reunidos para continuar con este hermoso libro de Génesis, porque así como nos fascina muchas veces al conocer el futuro, qué es lo que va a pasar, también es muy interesante conocer qué es lo que pasó. Hemos visto ya el primer capítulo de Génesis. Cuando hemos examinado y desarrollado el primer capítulo de Génesis, hemos visto que el libro va a ir de lo genérico a lo específico. Y hemos visto que la creación se señala en 6 días y el séptimo día Dios lo usó para reposar, dice, ¿no? Pero Dios no reposa realmente porque Dios no se cansa, no es que Dios se haya cansado, sino que lo que Dios quiso decir en cuando tomó el séptimo día es para que el hombre se dedicara a ese día, lo apartara para que él pueda honrar, ¿no? Y glorificar la obra de Dios. Pero hoy todavía no hemos llegado a ese momento, pero vamos a empezar haciendo un pequeño recuento de esto en forma muy genérica. Y quiero que observemos algo, porque ahora que vamos a entrar en el capítulo 2, nos vamos a dar cuenta, cuando analicemos los primeros 2 versículos, los primeros 3 versículos, nos vamos a dar cuenta cómo los espacios de tiempo se han sucedido. Hay personas que pueden pensar que la Tierra tiene 6.000 años y después de 6.000 años ya empezó el hombre a multiplicarse, ¿no? Cuando estamos hablando de la creación y decimos que la creación sucedió en 6 días y sabemos que la palabra de Dios asimismo la interpreta y dice un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día para Dios. Y podemos determinar de que podría ser que la Tierra duró 6.000 años antes de que el hombre empezara a habitar toda la Tierra. Pero muchos se preguntarán cuál es la antigüedad de la Tierra y del universo, porque es una de las cosas que Dios hace mención en esta palabra, cuando Él dice, creó los cielos y la tierra. Y vamos a iniciar este segundo capítulo descubriendo el misterio que Dios nos puso ahí, porque Dios es el que revela, Dios es el que ilumina, Dios es el que pone en su palabra todas las cosas. Y vamos a ver cómo se distribuyen los tiempos y vamos a entender qué es lo que nos quiere decir el Señor. Los voy a invitar a que me sigan con sus Biblias a este hermoso viaje que ahora va a significar los capítulos 2 y 3 y que va a implicar todo acerca de Adán y Eva. Por favor, capítulo 2, versículo 1 al 3 vamos a leer y lo vamos a analizar. Génesis capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y este término, todo el ejército de ellos, yo le coloqué versión Reina Valera, porque en las demás versiones dice lo que en ella se creó. O sea, no se está refiriendo a un ejército de carácter militar, sino que cuando uno hace el cruce con diferentes versiones, con las versiones más antiguas sobre todo, cuando uno quiera obtener, realmente la más estricta cercanía a los originales de los escritos que dejaron los apóstoles y todos los servidores de Dios que participaron desde el Antiguo Testamento, nosotros debemos tratar de siempre revisar nuestra versión actual que usamos con las versiones más antiguas que podamos
que podamos tener acceso. Y ahí nosotros vamos a poder darnos cuenta cuál es el verdadero mensaje, la verdadera idea de lo que se quiere transmitir con este versículo. Por eso que en aquel primer versículo donde dice fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, yo hice la aclaración que es la Reina Valera 1960, porque en las demás versiones ustedes van a encontrar que dice lo que en ella se creó. Vale decir que el Señor dice que acabó los cielos y la tierra y todo lo que se creó en ellas, o sea, los 6 días. Y dice el versículo 2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Quiero que por un momento nos regresemos al Génesis capítulo 1. Les voy a invitar, por favor, que regresemos a Génesis capítulo 1, versículo 1. En el Génesis capítulo 1, versículo 1, nosotros vamos a leer lo siguiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice en el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Recuerdan que yo hice 3 elementos que existían. Existían las aguas, ¿no? Existía la tierra creada y existía el abismo. Estos 3 elementos fueron creados antes de los 6 días de la creación detallada del versículo 3 hacia adelante. Cuando nosotros hablamos de la creación de Dios, tenemos 2 momentos. El momento en que Dios creó los cielos y la tierra, y dice en el versículo 1, en el principio. Esto está fuera de los 6 días de la creación. Los 6 días de la creación están, si usted lee nuevamente los 6 días de la creación, se va a dar cuenta que lo que se creó fue sobre lo que ya se había establecido en el principio. En otras palabras, en cuanto a tiempo, ¿cuál es el principio? No conocemos el tiempo. ¿Cuánto tiempo la tierra estuvo en la creación del universo, de los cielos y de la tierra? No lo sabemos, porque el Señor no nos especifica el tiempo. Si alguien viene y me dice, la tierra tiene, por decir un número, 5.000 años de antigüedad o 100.000 años de antigüedad, eso no contradice la Biblia. ¿Por qué? Porque dice el Señor, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y estos no están inmersos en los 6 días de la creación. En los 6 días de la creación yo puedo interpretar que un día es 1.000 años y 1.000 años es un día. Pero en cuanto al principio, cuando creó Dios los cielos y la tierra, Él no me señaló tiempo. Señaló solo el principio. ¿El principio de qué? De todo. ¿Cuándo sucedió? Solo Dios lo sabe. Es un misterio. Pero nosotros sabemos que si la tierra tiene más años, si la ciencia dice que la tierra tiene más años, solo me está demostrando que la Biblia tiene razón. Porque la Biblia me dice que en el principio, o sea, en un tiempo anterior a la creación de lo que nosotros conocemos como las plantas, los animales y nosotros mismos, sucedió después de que estos elementos ya existían, los señalados en el versículo 1 y 2. Entonces, nos vamos a dar cuenta, cuando empezamos a leer el capítulo 2, nos vamos a dar cuenta que cuando el Señor dice fueron acabados los cielos, la tierra y todo el ejército de ellos, o sea, y todo lo que Él puso en los 6 días, ya aquí está globalizando, está diciendo lo que yo creé antes de los 6 días de la creación y los 6 días de la creación fueron terminados. Y habla ya de un 7º día, pero habla de un 7º día tomando en cuenta que ha hablado de 6 días de la creación y en esa creación se está incluyendo plantas, se está incluyendo al hombre, los animales, las aves, los peces. ¿Se dan cuenta? Entonces, estamos en 2 tiempos que no podemos juntarlos. Uno indeterminado,
y otro determinado por Dios. Y así es como nosotros empezamos el capítulo 2, entendiendo que los tiempos de la Biblia, de un versículo a otro, son indeterminados. Los dos primeros versículos no los podemos determinar. Y así nos hace cada día más interesante este libro y nos va metiendo en lo que es la historia del mundo, de la creación de Dios. Y los voy a volver a poner para que volvamos a ver, como estamos observando. Y dice el Señor que en el séptimo día Él bendijo el día séptimo y lo santificó. Lo que nos quiere decir aquí el Señor es que Él separó el séptimo día. ¿Para qué? Para que nosotros podamos dedicarlo a Él, para que nosotros reconozcamos la obra de Él, para que nosotros después hagamos la tarea de Él, que Él nos encomendó. Pero inicialmente Él crea este día y lo coloca así. El día de reposo es un día que tiene diferentes maneras de apreciarlo. Sabemos que cuando el Señor creó lo que es 6 días de creación y un día de reposo, lo que creó el Señor también fue los días de una semana. Colocó una semana como el núcleo básico para que empecemos a contar después todo lo que son años, y ahí conocemos, ¿no?, días, años y los muchos años que suceden más adelante. Pero básicamente el día de reposo, que después es reconocido como el día sábado, en este momento, cuando leemos hasta este momento, no tenemos un reconocimiento cuál es el séptimo día. ¿Es el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado o el domingo? No nos dice el Señor. Sí nos está diciendo que hay un día, el último día de la semana, que es el día que nosotros vamos a dedicarlo a el día de adorar al Señor. Existen muchas interpretaciones con respecto al día de reposo y en este momento no voy a tocar ese tema. Al final, cuando terminemos la clase, voy a referirme al día de reposo, pero por el momento vamos a continuar y lo vamos a dejar de lado para el último momento. Ahora, ya habiendo establecido los tiempos que hemos pasado, ya vemos que ha pasado mucho tiempo. Ahora los invito a que me sigan en Génesis versículo 2 del capítulo 4 al 8. Como ustedes pueden observar en sus Biblias, dice el hombre en el huerto del Edén. Yo he ido colocando otros títulos para, de acuerdo a una exposición académica, lo podamos entender mejor. Génesis 2, capítulo 2, versículo del 4 al 8. Dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Dice, y acá comienza ya lo específico. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. O sea, él no creó semillas y crecieron, creó plantas directamente con semilla. Eso significa que de acuerdo a su género, las plantas comenzaron a dar sus frutos o comenzaron a nacer otras plantas. Toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Porque sabemos que para que una semilla pueda florecer necesita ser tratada, puesta en la tierra, necesita ser regada, necesita ser cuidada, podada. Entonces, como no había el hombre, el Señor creó directamente las plantas, creó la hierba y en ellas puso la semilla porque el plan de Dios ya estaba trazado. Seguimos. Dice, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Yo le puse aquí sexto día porque aquí empieza lo que el sexto día comprende. Y dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Observen ustedes, en este momento, cuando ya entramos al detalle, ya podemos nosotros estar viendo de que cuando el Señor forma al hombre y sopla el aliento de vida, sabemos que ese soplo de aliento de vida
se está refiriendo al espíritu que es Dios pone, el espíritu de vida. Sabemos que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y dice la palabra que cuando nosotros partimos de este mundo, cuando dormimos, como dice la palabra, cuando usa el término dormir, el espíritu regresa a Dios. Así es como dice la palabra. Entonces sabemos que el Señor pone la vida. ¿Quién es el dador de la vida? El Señor. ¿Quién es el dueño de todas las cosas en este mundo? El Señor. Nosotros no somos dueños de nada. Ya eso lo hemos expuesto en la primera clase, ni siquiera de nosotros mismos. El Señor es quien da la vida, el Señor es quien tiene el plan de vida para cada uno de nosotros. Y así es como ya nosotros podemos ir reconociendo que en este detalle, cuando dice, y Dios creó al hombre a su imagen, lo explicamos que era imagen, y semejanza. Cuando hablamos de semejanza, hicimos los ejemplos, por ejemplo, como de Daniel, cuando dice semejante a un león, semejante a un leopardo. Sin embargo, no es un león, no es un leopardo, porque o tiene algo más o tiene algo menos que le falta para ser clasificado exactamente igual a lo que es un león o un leopardo. Igualmente el hombre cuando es hecho a imagen y semejanza, en este momento si lo comparamos con lo que es Dios, Dios es espíritu, Dios no tiene cuerpo. ¿Entiende? Entonces el hombre en este momento es hecho del polvo de la tierra y se le pone un cuerpo y tenemos un alma. Entonces en ese momento somos a la imagen y semejanza, pero tenemos cuerpo, que Dios no es cuerpo porque es espíritu, y sabemos que según la palabra, cuando lo hemos venido estudiando a través de todo lo que es lo que es Apocalipsis, entonces vamos a darnos cuenta que cuando las personas parten de este mundo, el cuerpo queda en esta tierra, porque del polvo eres y al polvo volverás. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a ser levantados? Nuestra alma. Por eso sabemos que Dios es espíritu y no coordina con el alma. Perdón, no coordina con la carne. Por eso es que la carne se queda en este mundo. Continuamos. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Como ustedes pueden ver, el hombre fue formado fuera del Edén. El hombre no fue formado en el Edén, el hombre fue formado en la tierra cuando ya estaba formada. Y después de que el hombre fue creado, fue movido por Dios, fue puesto en un Edén, en un jardín, en un lugar especialmente diseñado por Dios para que el hombre tenga todo a su alcance. Ese fue el diseño de la creación. Y así es como empezó. Ahora vamos a irnos al versículo 9 al 14 y vamos a leer. Y acá dice, yo le puse este título porque acá nos va a hablar sobre la ubicación del Edén, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando el Señor está hablando del árbol de la ciencia del bien y del mal, está hablando del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es el árbol o el fruto que cuando se comía de ese árbol, según la exposición de la palabra, nosotros podíamos poder diferenciar entre lo que es el bien y el mal. Y es así como el Señor forma este Edén, y el Señor da su ubicación inclusive del Edén, y dice, y salía de Edén, o sea del lugar que él llamó Edén, un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, y este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, y allí también hay bedelio y onís. Y el nombre del segundo río es Gihón, y este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Gediquel, y este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Y se dan cuenta que comienza a darnos una serie de nombres y de ríos.
Pero estos nombres y estos ríos tienen una ubicación geográfica, porque así es como lo describe el Señor. Pero quiero que recuerden que cuando Moisés está escribiendo Génesis, ya el diluvio ha pasado. Y cuando estamos hablando de un tiempo antes del diluvio, que es lo que vamos a estudiar cuando lleguemos al capítulo 5 y 6, que corresponde a Noé. Entonces, ¿qué pasa con el diluvio? Quiero que pongan en sus mentes que un diluvio modifica la geografía de los lugares. Puede crear ciertas alturas, puede borrar ciertos ríos o puede crear nuevos ríos. En vista de que todo fue inundado, entonces la geografía cambió. Y sabemos que el diluvio fue una acción climatológica. Y si es una acción climatológica, tiene que haber involucrado el mar, los ríos, la tierra y todos los elementos que se habían creado para que se produzca una lluvia tan intensa que duró 40 días y 40 noches. Ahora vamos a seguir para entender esto. Entonces ya hemos visto que son 4 los ríos. Ahora quiero que vayamos a este mapa. Esto es lo que conocemos el día de hoy. Sabemos que hay 2 ríos, Tigres e Éufrates. El nombre del río Éufrates es exactamente y coordina con el de la palabra. Y están involucrados los pueblos de Turquía, de Siria, de Irak, de Irán y de Arabia Saudita. Y el río Tigres también está en el otro lado. ¿Qué es lo que nosotros podemos determinar? Recuerden que hablamos, según la palabra de Dios, de la tierra de Cus y la tierra de Ávila. ¿De dónde vienen estos nombres y cómo es que nosotros podemos llegar realmente a entender qué cosa es la tierra de Cus y la tierra de Ávila? Quiero que observemos estos. Los nombres de estas tierras vienen del nombre de los hijos de Noé. Cus se llamó el hijo de Cam. Noé tuvo 3 hijos, lo conocemos, y el hijo menor de Noé, que fue Cam, tuvo un hijo que se llamó Cus. Y a su vez, Cus tuvo un hijo que se llamó Ávila. Entonces, cuando hablamos de la tierra de Cus y hablamos de la tierra de Ávila, estamos hablando posiblemente de Etiopía y Arabia Saudita o Arabia, ¿no? Todo el área que corresponde a Arabia. Esos son los lugares que realmente podrían estar implicados. Pues entonces podríamos decir que el río Pisón, que rodea la tierra de Ávila, posiblemente sea Arabia. No hablo de manera precisa porque recuerden que estos ríos de Pisón y Gijón no existen, no hay manera de ubicarlos. ¿Y por qué? Porque la geografía cambió después del diluvio. Y el río de Gijón, que se relaciona con la tierra de Cus, según los detalles de la palabra, podría ser Etiopía. Y el río Jediquel sería el actual río Tigris. Entonces, si nosotros regresamos al mapa y sabemos que hay 4 ríos que deben repartirse, no sabemos si el Edén está realmente colocado porque la geografía cambió, si está colocado en la parte de Turquía o en la parte de Irak o en la parte de Irán. No hay una manera exacta. Sabemos que sí está colocado en lo que es esta área, pero no podemos decir exactamente dónde está. La geografía, la ausencia de estos 2 ríos no nos lo permite decir dónde está. Existen muchas teorías y muchas formas de presentarlo, pero realmente no podemos afirmar nada. Lo único que podemos decir es que se encuentra en el área conocida, ya sea como la tierra del Sinar o la Mesopotamia. Ese es el área donde suceden casi todas las cosas descritas en la palabra de Dios. Mesopotamia o la tierra del Sinar siempre abarca el mismo terreno. Cuando analicemos eso más adelante en la palabra nos vamos a dar cuenta. Recuerden esos 2 nombres. Hablar de Mesopotamia en el tiempo antiguo o de la tierra del Sinar es hablar del mismo lugar. Y lo único que podemos afirmar es que el jardín del Edén se encontraba en esas áreas.
y entre estos países que lo hemos puesto. Continuamos. Dice Génesis 2, vamos a leer ahora del versículo 15 al 20. Y aquí empezamos a ver la instrucción de Dios. Dios, específicamente después de habernos detallado en el capítulo 1, comienza en el capítulo 2, dice, versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que labrara y lo guardase. Ya sabemos que esas son una de las funciones que Dios dejó al hombre. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Observen ustedes que hasta el momento, cuando ya empezamos en la descripción, estamos determinando, en el versículo 16, estamos determinando que la instrucción Dios de la prohibición se la da al hombre. Y quiero ir marcando esto porque ustedes saben lo que es el sacerdocio de Dios y todo esto lo vamos a ir estudiando más adelante, pero siempre es bueno ir teniéndolo presente. La instrucción que le da el Señor se la da a Adán, porque hasta en ese momento, según lo que vamos a seguir leyendo, estamos en el 6º día, Eva todavía no ha sido creada. Todavía Eva no ha sido levantada como compañera del hombre. Entonces, hasta este momento, Dios llama a Adán y le da una instrucción. Y quiero que pongan atención a la instrucción que le da, porque es necesario, y yo lo he resaltado, porque cada palabra que se dice en la palabra de Dios está escrita por alguna razón. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, y le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y lo trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Observen que dice aquí, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Así como el hombre fue formado del polvo de la tierra, asimismo los animales también fueron formados. Tal cual dice la palabra, y lo dice en el versículo 19, dice, pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo. Entonces sabemos que Dios creó a los animales, a las aves, y se las dio a Adán para que les pusiera nombre. Desde ese momento ya el Señor le está dando un trabajo a Adán. ¿Qué es lo que está haciendo Adán en este momento? Está trabajando en la obra de Dios. Entonces, cuando se inició la creación, la primera manera, la primera forma en que se trabajó fue Adán en la obra de Dios. Esa fue la primera preocupación. Adán no tuvo ninguna otra responsabilidad. No tuvo responsabilidad de una esposa, no tuvo responsabilidad de hijos. Su responsabilidad era exclusivamente trabajar en la obra de Dios. Su primera y su única responsabilidad. Y así lo hizo el Señor y le dio la labor de ponerle el nombre a todos los animales. Vamos a continuar leyendo para ir viendo cómo es que el Señor actúa. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Observen cómo aquí el Señor está diciendo que después de que a Adán le dio el nombre a estos animales,
Lo que se trataba de buscar era una ayuda para Adán, pero no se halló ayuda idónea para Adán. Entonces, vamos a movernos al siguiente versículo, al 21. Sabemos que el Señor creó a la mujer. Es ahí donde viene la creación. Pero antes de iniciar la creación de la mujer, antes de entrar al versículo 21, quiero que definamos lo que es ayuda idónea. ¿Recuerdan que hemos definido lo que es cuando la palabra dice se enseñoreará? Eso le expusimos su significado y lo comparamos con posesión, no propiedad, porque la mala interpretación de esto es algo que va a llevar después a que una persona crea que es dueño de algo que no lo es. No somos dueños de nada y menos de la mujer. ¿Por qué? Porque lo que el Señor, y lo vamos a ir viendo más adelante, por eso es que hice la definición correcta para que nosotros podamos entender la palabra y ver cuál es la idea en la que Dios nos está llevando. Entonces, cuando el Señor nos comienza a hablar y nos dice que no se ha creado, no se encontró ayuda idónea, ¿qué es una ayuda idónea? Sabemos lo que es una ayuda, pero cuando le ponemos la palabra idónea, cuando usamos ese adjetivo calificativo, le estamos dando una connotación especial. Estamos tratando de presentarla de una manera diferente, porque una ayuda idónea no es servidumbre. La servidumbre es diferente, porque la servidumbre solo va a complementar exclusivamente lo que tú quieres que haga para ti, y eso no es la ayuda idónea. Recuerden que a Adán se le dio un trabajo. El trabajo en la obra de Dios era darle el nombre a los animales. Por lo tanto, lo que se buscaba para Adán era una ayuda idónea. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que puedan cumplir con la obra de Dios, porque ese era el motivo de la creación, que el hombre trabaje. Por eso dice, labrará, dice no la palabra, y guardará el Edén. Y esa era la idea. Entonces, la ayuda idónea de Dios fue creada para que ambos trabajen en la obra de Dios. Y ese es el principio. Ahora, cuando hablamos de ayuda idónea, estamos hablando de una ayuda complementaria. No, por eso hago la diferencia, no de servidumbre, sino de ayuda complementaria. Estamos hablando de una persona que realmente nos puede asistir a nosotros en lo que es cuando uno es el administrador o ejerce la mayordomía. Podemos hacer un ejemplo un poco más preciso cuando hablamos de ayuda complementaria, y es que la ayuda complementaria puede ayudarnos a realizar un trabajo al cual nosotros no podemos o no alcanzamos a hacer. Esa es la ayuda complementaria. La ayuda complementaria es para que se desarrolle en un campo que tiene el mismo fin, pero diferente al que ya estamos desarrollando nosotros, y con eso podemos darle un mejor mantenimiento, podemos darle una mejor mayordomía a las cosas de la obra de Dios. Esa es la ayuda idónea. La ayuda idónea, si la vemos desde el punto de vista militar, cuando hablamos de ayuda idónea, sabemos que hay un frente militar, hay un equipo militar que está combatiendo, y la ayuda idónea es otro frente llegando, ¿no?, atacando el enemigo por otro frente, y eso se convierte en una ayuda idónea. Ese es el tipo de ayuda del que estamos hablando. No estamos hablando de ayuda opresora, donde yo soy el amo, el dueño, el señor, y tú me obedeces y tú solamente vas a seguir exclusivamente a mi servicio lo que yo te voy a indicar. Esa no es la ayuda idónea. La ayuda idónea tiene una capacidad de manejo, tiene una capacidad de discernimiento, tiene una capacidad de desarrollo también. Y eso es lo que el Señor estuvo buscando y lo creó con la mujer en ese momento. Continuamos. Es más, el Señor en su palabra dice bien claro cuando hablamos, porque sabemos que cuando hablamos de Adán y Eva, ya estamos hablando de lo que es el matrimonio, de lo que es la célula más importante que Dios creó. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 4 versículo 10? Cuando uno cae, el otro lo levanta.
¿O qué quiere decir? Que eso ayuda, lo ayuda a levantar. Cuando usted cae y tiene una servidumbre o tiene gente a su mando, la gente no lo ayuda. ¿Por qué? Porque la servidumbre espera la orden para cumplir. Y si usted cae y no puede dar órdenes, no desarrolla el tema. Y esa no es la idea. Porque si el hombre cae, la mujer puede ayudar a levantar al hombre. O si la mujer cae, el hombre ayudará a levantar a la mujer. Ese es el tipo de ayuda a la que nos estamos refiriendo. Por eso, inclusive en su palabra, cuando habla en Eclesiastés capítulo 4, versículo 10, dice, cuando habla de esto sobre lo que es el matrimonio, dice, cuando uno cae, el otro lo levanta. Entonces, habiendo aclarado lo que es enseñorear y habiendo aclarado lo que es ayuda idónea, vamos a continuar leyendo los versículos para que podamos entender lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, ahora entramos a la creación de la mujer y quiero que prestemos atención aquí porque vamos a observar las cosas que se van a desarrollar. Dice Génesis capítulo 2, versículo 21 al 25. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía. Tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ambos desnudos, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Quiero que tomen atención a lo que habla el versículo 21 y 22. Versículo 21 y 22 nos dice que Dios hizo caer en sueño profundo a Adán y que tomó una de sus costillas y que de ahí hizo la mujer. Nosotros estamos observando, recuerden que el Señor ha escrito su palabra de manera simple, pero en la palabra está incluido todo. Observamos cómo en el versículo 1, a través de decir en el principio creó todo, estamos hablando de un tiempo indeterminado. Asimismo, cuando el Señor aquí, porque el hombre nada nuevo crea, dice la palabra de Dios que no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Por qué no hay nada nuevo bajo el sol? Porque ya todo fue creado por Dios, todo fue puesto por Dios. Por eso Dios dice que de acuerdo a su genética, de acuerdo a su gen, de acuerdo a su rama, de acuerdo a su forma, todo seguirá desarrollándose de acuerdo a su semilla y de acuerdo a todas las cosas, irán reproduciéndose y desarrollándose las cosas. Lo mismo aquí, cuando el Señor forma a la mujer, si nosotros empleamos un lenguaje simple y lógico, no podríamos entender. Sabemos cuál es el tamaño de una costilla, ¿cierto? ¿De qué tamaño es la costilla de un hombre? Entonces, ¿cómo crear una mujer de la costilla de un hombre? No habría lógica entre el tamaño de la mujer y el tamaño del hombre. Lo que pasa es que nosotros aquí ya empezamos a ver lo que hoy en ciencia conocemos, porque como digo, no hay nada nuevo bajo el sol. Ustedes saben que el hombre está tratando de clonar a los hombres. El hombre está tratando de manejar la genética, quiere variar, quiere combinar hombres con animales, quiere tratar de modificar el color de los ojos de las personas, quiere que todos puedan escoger cómo van a ser, de qué tamaño quieren ser, si quieren ser hombres, si quieren ser mujeres, los hijos que van a tener. Eso es manejo del gen humano. Pues el Señor aquí nos está diciendo, yo tomé la costilla, o sea, yo tomé parte del cuerpo del hombre y formé la mujer. Vemos de aquí cómo hay ya un manejo genético que Dios hace y crea la mujer. Entonces, sabemos que de células de hombre sí se puede crear otro hombre. Y eso es lo que el Señor aquí nos está diciendo. Si ustedes lo miran rápidamente y lo interpretan, se van a dar cuenta que eso es lo que sucedió. Y ya como vemos que el Señor empleó lo que Él mismo creó y que hoy nos atribuimos como descubridores en ciencia, después de tantos años nos damos cuenta que así podemos hacerlo. El Señor ya lo había hecho. ¿Dónde? En el principio. ¿En qué momento? Cuando creó la mujer.
Y por eso lo colocó así. Porque él pudiera haber escrito aquí en su palabra, y del polvo formé la mujer. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Para hacernos conocer de que nosotros no somos inventores de nada. Todo ya fue inventado, todo ya fue creado por Dios. Seguimos en la exposición de la palabra. ¿No? Y como vemos aquí también, a raíz de esto, Adán hace una conclusión exactamente comprensible con lo que he expuesto, que dice: es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Por qué? Porque estamos formados genéticamente igual. La mujer y el hombre estamos formados genéticamente igual como hombres. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el Señor formó el hombre y la mujer, no hubo un tercer género, que ahora en estos últimos tiempos tenemos este problema. Cuando usted se va a un laboratorio y se hace un examen genético para determinar si es hombre o mujer, lo vemos todos los días cuando vemos los crímenes y encuentran huesos y no saben si es de hombre o de mujer, o encuentran parte de un cuerpo y le hacen el examen genético, solo hay dos resultados: o es hombre o es mujer. ¿Por qué? Porque así Dios lo estableció. Y por eso es que Dios tomó la costilla, para que genéticamente seamos identificados de la misma manera y diferenciado de los animales. Por eso la genética de los animales es diferente y la genética de los hombres es una sola. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando nosotros nos identificamos y nos analizan y nos identifican como hombre o mujer, no existe un tercer o un cuarto género, no existe. No hay manera de que usted pase un examen y le digan: oh, usted no es ni hombre ni mujer, o usted es hombre y mujer al mismo tiempo, o es uno o es el otro. Porque así Dios nos creó, hombre y mujer. El resto es el gusto que cada quien se quiere dar. Hay gente que incurre en pecado, y más adelante lo vamos a ver, como sabemos en lo que relata la historia de Sodoma y Gomorra. Hay gente que incurre en pecado y que se da el gusto, ¿no? Se da el gusto o el mal gusto, por decirlo así, de tener un encuentro, una relación de hombre con hombre y mujer con mujer. ¿Por qué? Porque no existe, o que se hacen llamar hombres cuando son mujeres, o se hacen llamar mujeres cuando son hombres, cuando sabemos que en la Biblia genéticamente el Señor formó solo dos, hombre y mujer. El resto son solo gustos. Seguimos. Entonces, ahora dice: es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Dice: dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ya sabemos que la inocencia está rodeando a lo que es el hombre. Y con esto se termina el capítulo 2 de Génesis. Y nosotros vamos a ver de que el Señor acá instituye el matrimonio, y cuando dice en el versículo 24: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Por qué? Porque así es como realmente el Señor nos quiere. Ahora vamos a avanzar a Génesis capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Génesis capítulo 3 tiene 24 versículos. Vamos a leer del 1 al 4 y dice: la desobediencia del hombre. Los títulos algunos están escritos en la palabra y otros los he ido colocando yo, nuevamente repito, ¿para qué? Para entender de manera más precisa qué es lo que nos está hablando el Señor. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Observen ustedes cómo es que la serpiente conoce que Dios le dijo al hombre, dijo: no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer, o sea, Eva, respondió a la serpiente diciendo: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él,
Y observen lo que he resaltado yo aquí. Ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Pero quiero que observen esto, porque cuando la mujer hace la exposición, cuando la serpiente le dice lo que Dios dijo, se lo dice en forma directa, tal cual lo tenemos escrito en el capítulo 2. No comáis de todo árbol del huerto. Y ella responde: ni le tocaréis para que no muráis. O sea, no solamente afirma no comeréis, sino que dice ni le tocaréis. Y entonces, ¿cuál es el mensaje original de Dios? El mensaje original de Dios es: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Sin embargo, en Génesis 3, la Eva respondió a la serpiente que no solamente es eso, sino que ni le tocaréis. Y quiero hacer mención de esto porque, como ustedes ven, el Señor nunca en su palabra le manifestó al hombre: no lo tocaréis. Dijo: no comeréis. Sin embargo, la mujer dice: no tocaréis. Hay una afirmación mayor de lo que originalmente le dice Dios al hombre, y que se confirma porque la pregunta de la serpiente, que sabemos que es Satanás, el diablo, el dragón, sabemos que la pregunta que le está diciendo se la dice tal cual Dios se la dijo a Adán: no comeréis. No le dijo: no lo tocaréis. Y esto quiero que tomen en cuenta, porque más adelante, cuando analicemos lo que son los caracteres del hombre, la mujer, nos vamos a ir dando cuenta por qué hablamos más, por qué hablan más las mujeres, por qué hablan menos los hombres, y cosas que tienen que ver también con el desarrollo del hombre y de la mujer y que están en la Biblia. Por eso hice mención y hice esta manera de presentarlo, para que ustedes lo tengan presente, para que en el momento que lo volvamos a tomar se acuerden que Eva hizo mención de algo que en la palabra Dios no lo mencionó. ¿Se dan cuenta? Y eso nos hace ver que estamos y este es el momento del pecado, realmente. Ya sabemos que aquí se está desarrollando el pecado, ¿no?, de Dios, y el pecado del hombre. Este es el pecado del hombre, porque sabemos que el pecado se inició no en la tierra, sino en el cielo, en esa gran batalla cuando Satanás es arrojado después de que quiso tomar el sitio de Dios. Y seguimos adelante. Génesis 3, capítulos 3 del 5 al 12. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Esto es algo que nos va mostrando cómo el pecado comienza a mover al hombre a querer alcanzar algo que no en ese momento no se le estaba permitido. Quiso alcanzar la sabiduría de Dios. Eso es lo que la llevó a Eva ¿a qué? A probar el fruto de este árbol que Dios había prohibido comer. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Observen ustedes que hasta este momento continuamos. Hemos visto que la dieta de los animales es vegetal, que la dieta del hombre es vegetal, como lo hemos visto en el capítulo 1, y que no hay necesidad de matar animales para ningún tipo. Seguimos. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estabas desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estás desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Obviamente el Señor ya sabía lo que había pasado. Y el hombre respondió: la mujer que me distes por compañera me dio del árbol que yo comí. Y yo comí. Observen ustedes
así como hemos presentado la conducta de la mujer, en el cual observamos de que expresa algo que en el detalle original del capítulo 2, y aun cuando la serpiente le expresa lo que dijo Dios, ella le agrega esta parte. Aquí también vemos una conducta del hombre cuando dice: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Más adelante, cuando corresponda al tema, vamos a ir detallando sobre lo que son las conductas del hombre y de la mujer. Pero siempre quiero que se acuerden de todas estas frases que tenemos escritas aquí en la palabra. Y así fue como se esbozó, como se figuró el pecado en el hombre. Seguimos. Dice: y a raíz de esto, cuando el Señor escuchó todo esto, ¿qué es lo que impuso? Impuso una disciplina. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y observen ustedes cómo, cuando hemos hecho las clases de Apocalipsis, cómo el enemigo desde el principio, la manera en que actuará el enemigo, la manera en que todo va a suceder, sobre todo en estos últimos tiempos, y lo repite desde que se le hace la pregunta, es: mira que no te engañen. Porque el enemigo ingresó el pecado con engaño. Esa es la manera en que el enemigo va a actuar siempre. Es la manera en que le ha trabajado muy bien con el hombre. Observen ustedes cómo a los primeros hombres, a Adán y Eva, a Eva específicamente, la serpiente le engaña y la motiva, y esa motivación desarrolla ese deseo de querer tener la sabiduría de Dios, y la conlleva a llevar el pecado, a comer del fruto que se le había prohibido. Entonces, ya conocemos, como podemos ver aquí, que esto es lo que el Señor empieza en su palabra a desarrollar. Y nosotros tenemos que tomar muy en cuenta que el engaño es lo que va a prevalecer en los últimos tiempos. Sabemos que Apocalipsis empieza con un tiempo de engaño. Sabemos que es la manera en que se va a convencer a las personas, y esta es la manera en que el Señor lo advierte en Mateo 24, en el versículo 3, lo tenemos en Lucas 21, Marcos 13. Siempre cuando se le pregunta cuál es la señal de los últimos tiempos, en lugar de él decir una señal física, él empieza diciendo nuestro Señor Jesucristo: mira que no os engañen. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, versículo 14: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Lo que nos quiere decir que no sabemos cuál era la forma en que se movía la serpiente antes de esto, porque recién le está diciendo que sobre su pecho andará. Continuamos. Entonces aquí ya hemos observado la primera disciplina por el pecado a la serpiente. Después viene la disciplina a la mujer, pero aquí vamos a ver una responsabilidad espiritual y vamos a entender muchas cosas. Génesis capítulo 3, versículo 15 y 16. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Sabemos que cuando está refiriendo a esto, y lo vemos en muchas interpretaciones, nos estamos refiriendo entre lo que estamos hablando Satanás y nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero también dice que pondré enemistad entre ti, o sea, entre lo que es el enemigo y la mujer, y tu simiente y la simiente tuya. Cuando hablamos de la simiente de él y la simiente suya, estamos hablando entre lo que es los últimos tiempos, el anticristo y nuestro Señor Jesucristo. Entre Satanás y la mujer significa que el Señor de una u otra manera le está dando a la mujer esa batalla espiritual. En este momento lo que nosotros estamos viendo, que la responsabilidad espiritual de una u otra manera de la pelea espiritual, de la batalla espiritual, está entregada no solamente al hombre, sino también a la mujer. A ustedes ven, porque el hombre es el sacerdote, pero no solo al hombre. Dice directamente aquí, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Cuando a la mujer está en enemistad, quiere decir que está en pelea con el enemigo.
Es por eso que cuando usted va a la iglesia va a encontrar que hay más mujeres usualmente que hombres. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con parte de lo que se presenta aquí, la enemistad entre el enemigo y la mujer. Y tenemos aquí la enemistad entre lo que es el anticristo y nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que el que vencerá, ¿quién será? Nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando Él dice, y tú le herirás en el calcañar, estamos hablando cuando nuestro Señor Jesucristo es crucificado. Pero en realidad no es una herida porque es una batalla vencida por Él. Es el momento en que Él le arrebata todas las llaves al enemigo. Y tenemos la disciplina a la mujer de Dios. Dice, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos. Tu deseo para tu marido y él se enseñoreará de ti. Entonces, nuevamente vemos esta palabra aquí y ya la hemos explicado. ¿Para qué? Para que la entendamos. Y es bueno que la entendamos porque si juntamos esta disciplina de que el hombre se enseñoreará con la mujer y además es ayuda idónea, muchos malinterpretan esta cosa y están pensando que la opresión, el servilismo, la servidumbre es lo que va a conllevar, y eso no lo es. Sabemos que enseñorear es administrar. Entonces, cuando le está diciendo el hombre se enseñoreará sobre ti, le está diciendo el hombre es el administrador de todo. Él es el que está puesto por cabeza tuya, pero como administrador. No es tu poseedor, no es tu dueño, no estás tú aquí para hacer su servidumbre de él. Estás tú para que seas su ayuda dentro de lo que él es la administración. Eso es lo que le está diciendo Dios. Le está diciendo, el hombre es el administrador y tú eres la ayuda. Así es como él se enseñorea sobre ti, porque es cabeza tuya. Continuamos. A veces, sobre todo sabemos que en otras religiones, esto es mal interpretado y es llevado por otros caminos que realmente no es de Dios, ¿no? Y dice aquí, ¿no? Tu deseo, y él se enseñará de ti, y ahí termina la disciplina de la mujer, y de ahí pasamos a la disciplina del hombre. Y dice, Génesis capítulo 3, versículo 17 al 20. Disciplina de Dios al hombre. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Vale decir que por seguir exactamente lo que la mujer le dijo, que no se acomodaba a las cosas de Dios. Por eso es que cuando le habla de enseñorear, es la administración, implica la mayordomía, implica toma de decisiones. Las tomas de decisiones son del hombre. La mujer, en este caso, tiene su voz y puede venir y darle el consejo que quiera. Pero el hombre tiene que saber sopesar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Obviamente nadie dice que una esposa va a traer cosas que no son de Dios, pero siempre hay que sopesar lo que es las decisiones y los consejos. Dice, comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. ¿Qué quiere decir? Que el hombre trajo consigo la maldición de la tierra. Y esto es algo que yo quiero que tomemos en cuenta. Porque cuando la mujer peca, el Señor no dice, por cuanto tú pecaste, entonces maldita es la tierra donde vives. No, la tierra se hace maldita, o sea, el lugar donde yo habito no queda en buena conducta con Dios, el lugar ya no es santificado, ¿no? ¿Por qué? Ya no es bendecido. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando el hombre peca, el hombre trae maldición a su casa. Por eso es que es necesario, como mayordomo, como sacerdote de la casa, que el hombre mantenga esto de la mejor manera, evite el pecado, que se arrepienta ante Dios rápidamente. ¿Por qué? Porque eso sanará su tierra. Recuerden que en la palabra dice, si mi pueblo se humillare, dice, yo sanaré su tierra, ¿no? Y prosperará. Eso realmente es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, porque está puesto desde Génesis, y está puesto y dirigido como parte de la disciplina al hombre.
Por eso es que el hombre tiene una responsabilidad muy grande sobre sus hombros cuando es puesto por Dios como sacerdote, como mayordomo, como administrador de las cosas de Dios. Continuamos. Dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí ingresa la muerte física. La muerte que no existía antes del pecado ingresa aquí, cuando Dios dice, del polvo eres y al polvo volverás. ¿Y cuál es el significado de los nombres de Adán y Eva? Porque acá dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los seres vivientes. Entonces ya sabemos que Eva significa madre de todos los seres vivientes. ¿Qué significa para nosotros Adán? Para nosotros Adán significa, si nosotros nos vamos al capítulo 5 de Génesis, los voy a invitar que vayan al capítulo 5 de Génesis. Capítulo 5 de Génesis. Vamos al capítulo 5 de Génesis y vamos a leer el versículo 1 y 2. Génesis capítulo 5, versículo 1 y 2. Ahí vamos a encontrar qué significa el nombre Adán. Y dice así, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. O sea, Adán, ¿qué significa? El nombre de ellos. O sea que cuando creó al varón y creó a la mujer, el nombre de ellos era Adán, era hombre. O sea, el nombre Adán significa hombre por hablar de la humanidad, de los hombres en general. Cuando hablamos ya para diferenciar los sexos, hablamos de varón y de mujer. Pero cuando hablamos en término genérico, hablamos de hombre. Y eso es lo que nos quiere decir. Ese es el significado del nombre de Adán. ¿Por qué? Porque él era hombre. Entonces ahí vemos cómo ya empieza y sabemos y conocemos el significado del nombre de Adán y del nombre de Eva. Seguimos ahora en la última parte de este capítulo 3. Tercero, versículo 21 al 24. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Observen ustedes cómo hasta el momento anterior nunca se había hablado de pieles, ni se había hablado de muerte de animales. Sin embargo, cuando ya hablamos de pieles, ya estamos hablando de pieles de animal. Entonces, podemos presumir que aquí el Señor puede haber hecho ya o empezado ya el sacrificio de los animales. Aquí cambió toda lo que es la manera y la alimentación de todos. Cambió la alimentación del hombre, cambió la alimentación de los animales. ¿Por qué? Porque ya el hombre pecó y maldijo la tierra y maldijo todo lo que había en la tierra. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Observen ustedes cómo el Edén es un lugar específico y el Señor lo pone fuera del Edén al hombre. Y dice para que labrare la tierra, o sea, para que empezare a trabajar. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol. Observen ustedes cómo hasta este momento, ya que hemos terminado el capítulo 3, el hombre es castigado al igual que la mujer y son expulsados del jardín del Edén.
Como bien sabemos, al ser expulsado del jardín del Edén, comienza ya la vida del hombre regular. Pero hay una característica que sucede durante el tiempo del Edén. Primero, no sabemos el tiempo exacto en que vivieron en el Edén, porque no nos especifica la palabra de Dios. Sabemos que se vivió un tiempo, no sabemos qué tiempo. Sabemos que en el tiempo del Edén, Adán y Eva no tuvieron esas relaciones sexuales. No habla de que Adán conoció a Eva. Lo vamos a ver después de que salieron del Edén. En el siguiente capítulo, cuando estudiemos el capítulo 4, nos vamos a dar cuenta que Adán conoció a Eva y nacieron los hijos que después, Caín y Abel. Y nos vamos a ir dando cuenta de muchas circunstancias que van sucediendo. Y así es como nosotros vamos a ir viendo. ¿Se dan cuenta ustedes cómo es que Adán y Eva, o hay otro tiempo de vivencia y un tiempo de que no se conocieron como hombre y mujer y que eso sucedió fuera? Misterios del Señor, no escribió en la palabra que haya existido esto, pero más adelante ya vemos que dijo multiplicaos. Sabemos que cuando dijo él multiplicaos, cuando estudiamos lo que es la palabra de Dios en el capítulo 1, dijo fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. Entonces suponemos que si ellos hubieran permanecido en el Edén, ellos hubieran tenido que, Adán hubiera tenido que conocer a Eva, pero no sucedió en el tiempo. Ahora, ¿cuánto tiempo fue que pasaron juntos? ¿Cuánto tiempo fue que estuvieron en el Edén? No lo sabemos. Es un tiempo impreciso, pero sí sabemos que después de eso vino Caín y Abel, y que Adán vivió muchos años, que más adelante lo vamos a detallar. Ahora, como había dicho, iba a hablar un poco sobre lo que es el tiempo del reposo. En la palabra de Dios, después a través del recorrido cuando hagamos de la palabra de Dios, sabemos que en la ley judía el día séptimo se reconoce como el día sábado y es el que es reconocido como el tiempo de reposo, o sea, el tiempo de apartamiento del hombre para dedicarlo a las cosas de Dios. Existe una manera de observar esto. Primero, el tiempo de reposo de Dios no fue dado cuando el pueblo judío existía. El tiempo de reposo de Dios fue dado en Génesis. Cuando hablamos de la primera parte de la primera clase, dijimos que había dos tiempos. El tiempo genérico de lo que era el hombre en general y el tiempo de lo que es el nacimiento y el desarrollo del pueblo de Israel, el pueblo escogido. Pero Dios no impuso esto al pueblo escogido, no lo impuso cuando ya formó el pueblo, lo impuso cuando Él formó en la creación al hombre. Porque cuando Él dijo, y el séptimo día un reposo tendrás, o sea, apartarás ese día para dedicarlo a la adoración de Dios. En la palabra de Dios nosotros vamos a encontrar que nuestro Señor Jesucristo cumplió con esta obligación, porque Él no vino para abogar ni derogar la ley, ni dejar de cumplirla. Él vino a cumplirla y Él cumplió. Él guardaba el sábado, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Existen muchas posiciones al respecto. Nosotros actualmente tenemos como el día de reposo el día domingo. El día domingo es un día que tiene también una trayectoria a través de lo que se ha venido realizando, a través de los cambios que se vinieron realizando desde lo que es Constantino. El día domingo viene implantado de lo que es desde el tiempo de Constantino, cuando se hicieron el primer canon y se unificó lo que es la religión, la cristiandad del primer siglo, del primer tiempo, con lo que es el paganismo. Y se mezcló, ¿no? Sabemos y conocemos qué iglesia es la que representa esto. Sin embargo, hay muchos aspectos en la palabra de Dios que nos pueden llegar a nosotros a determinar por qué usamos el domingo. Sabemos que existen, y lo hablamos en cuanto a los calendarios, sabemos que existe un calendario gregoriano, que ha sido juliano y antes de eso ha sido de Egipto, y sabemos que ese es un calendario pagano. Si queremos decirlo así, ese es el calendario del mundo. Sin embargo, ese es el calendario que lo seguimos todos, porque es el calendario universalizado e impuesto. Y el calendario judío fue hecho y diseñado por el pueblo judío, exclusivamente para el pueblo judío, y contiene todas las fiestas judías. Nosotros, como cristianos,
Vivimos en un sistema que está desarrollado de la misma manera y sujeto al calendario gregoriano. Según el calendario gregoriano, todas las empresas, todos los movimientos económicos, todos los trabajos se suceden de lunes a sábado. Solo el domingo es el día que las empresas lo dejan porque así viene desde la época antigua y se formó y se fusionó con el calendario gregoriano. Entonces, esto es un poco más complicado de lo que parece. Sin embargo, en la palabra de Dios, aparte de sostener el sábado como el día de reposo, que no es malo hacerlo, si tú quieres sostener el día sábado de reposo, está bien, no hay ningún problema, está escrito en la palabra y así es. Pero nosotros que sostenemos el domingo como día de reposo, ya que no podemos sostener el sábado, entonces tenemos que adecuarnos, lo hacemos el primer día de la semana. En la palabra también existen referencias acerca del primer día de la semana, que es el domingo. Si usted, por ejemplo, se va a Hechos capítulo 20, versículo 7, libro de Hechos capítulo 20, versículo 7, dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Observen ustedes que Pablo había reunido a todos y partió el pan, o sea, tuvo todo el proceso de que nosotros podríamos llamar lo que es el protocolo del desarrollo de la iglesia en el primer día de la semana. Y no hubo ningún problema. Después tenemos en 1 Corintios 16:2 que dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan estas ofrendas. ¿Qué quiere decir? De que está suponiendo que las ofrendas se van a recoger el primer día de la semana. Sabemos que ofrendas recogemos ¿en dónde? En la iglesia. Cuando estamos nosotros, podemos recogerlo cualquier día, pero no sabemos que el protocolo de desarrollo de lo que vendría a ser el servicio a Dios, incluimos el recojo de ofrendas. Y está hablando también de que esto fue, el primer día de la semana. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo dijo de que Él, el día de reposo es el día que uno puede hacer el bien. No es que sea solamente la adoración a Dios, sino que también incluyamos hacer el bien. Por eso es que Él sanaba el día de reposo y lo vemos así. Si nosotros vemos Juan y leemos del capítulo 5, del 15 al 17, vamos a ver cómo inclusive los fariseos que guardaban el sábado, ellos criticaban, ellos iban contra Jesús porque Él sanaba el día de reposo. Y así es como realmente el día de reposo viene sucediendo. Lo tenemos también en Marcos capítulo 2 del versículo 23 al 28 sobre lo que se hacía el día de reposo los apóstoles. Y el Señor Jesucristo, que es el dueño del día de reposo y que dice que todo aquel que esté cansado y trabajado, reposad en mí. Él dice: no, todos venid a mí, entonces nosotros. Sin embargo, muchos sostienen que el día de reposo es un mandamiento directo de Dios. Sí, es un mandamiento directo de Dios. Y Jesús es Dios. Y Jesús también nos dijo a nosotros que los mandamientos de Dios se resumen en dos. Se resumen en amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Esas son las cosas en las que se resumen los 10 mandamientos. Y entonces, cuando nosotros nos vemos obligados a tener que actuar de una manera porque no podemos controlar el movimiento político, económico en el cual estamos incluidos para poder desarrollar en el mundo, entonces tenemos que sujetarnos. José vivió en Egipto y se sometió a todas las reglas de Egipto, se vistió como un egipto, y si usted lee la historia de José, que la vamos a desarrollar, se puso el anillo del faraón, sin embargo no contaminó su corazón y José promovió el desarrollo del pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que José no pudo hacer diferente y Dios lo usó de la manera en que él estuvo. Daniel estuvo cautivo en Babilonia y Daniel tuvo que aprender el lenguaje babilónico, tuvo que aprender las costumbres babilónicas. Daniel se quedó a vivir en Babilonia y se desarrolló con 2 diferentes imperios. Estuvo con el imperio babilónico y estuvo con el imperio persa. Y en ambos casos
Él, sin contaminar su corazón, él se vio obligado a cumplir las funciones que esos imperios imponían. Lo mismo nosotros ahora. Nosotros ahora nos sujetamos a un domingo porque el calendario gregoriano y las actividades económicas y políticas de los países en el mundo así lo han establecido. Pero si tú pudieras guardar el sábado y lo quieres hacer guardar el sábado, está bien, porque también estás dentro de la palabra de Dios. Eso es lo único que quería aclarar. Con esto voy a dar por terminada la clase. El próximo martes a la misma hora, a las 8:30 de la noche, los espero. Vamos a desarrollar los capítulos siguientes, que implica lo que es los hijos de Abel, el capítulo 4 y el capítulo 5, para entrar en lo que es Noé también. Que tengan buena noche y nos vemos el próximo martes a las 8:30 de la noche. Gracias por su atención. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder y anunciaré con